Mesa de análisis, filtraciones en campaña y en el ejercicio gubernamental, un tema, bueno, pues que está ahora sí que en el candelero del proceso electoral que se está viviendo por esa gran cantidad de filtraciones, de grabaciones que corren a través de las redes sociales, de esta rumorología que se va creando en cuanto a actos de corrupción de candidatos, en cuanto a una serie de dimes y diretes, muchos de ellos creados, algunos de ellos reales, pero lo cierto es que el objetivo de esta mesa de análisis es precisamente despejar qué es lo que sucede con estas filtraciones, tanto en campaña, porque también se dan en el ejercicio gubernamental, y para tal efecto le damos la bienvenida a Gerardo Hernández, director de Espacio 4. Gerardo, gracias. Con mucho gusto, Marcelo, buenos días a todo el auditorio, muy buenos días. Y en unos momentos más estará con nosotros Arturo González, periodista y titular del Periférico en Contextos, subdirector editorial del Siglo de Torreón. Y si te parece bien, Gerardo, si quisieras darnos un panorama general o un contexto de lo que son estas filtraciones que se dan tanto en campaña como en el mismo ejercicio gubernamental. Pues forman parte de una competencia política, son más que deleznables, son saludables. Es decir, tenemos como sociedad que saber, que conocer quiénes son nuestros actuales gobernantes y quiénes son también quienes aspiran a cargos de mayor responsabilidad. En Estados Unidos, en una campaña presidencial de hace 26 años, se circuló una noticia de que el candidato demócrata, Gary Hart, había tenido un romance y quizás hasta una hija, un hijo, y eso le costó la candidatura presidencial y estaba arriba en las encuestas. Es mejor saber quién es quién en la política y en los candidatos cuando lo son, que descubrir qué han sido cuando lleguen al cargo de elección popular. Hay que separar lo que son campañas negras, lo que son guerras sucias, de lo que es información que no ha trascendido a la opinión pública, justamente porque los políticos se encargan de encapsularla, de encriptarla. Guerra sucia es alterar fotografías, guerra sucia es modificar realidades con una intención meramente electoralista, es decir, faltar a la verdad, recurrir a la infamia, a las calumnias, al chantaje, a otro tipo de ejercicios que también se dan en la política. Pero ¿qué es lo que pasa, Gerardo, con precisamente grabaciones que se tienen desde tiempo atrás y se espera un tiempo electoral para sacarlas y precisamente con un fin electorero, con el fin de demeritar al adversario? Pero, a ver, déjame acotar algo también aquí, es importante. Estas filtraciones tienen que ver con grabaciones. ¿Cómo se obtuvieron esas grabaciones? Sí, aquí tenemos una constitución que es quimérica, que es una simulación, que es un mito. La constitución, si la leemos, dice muchas cosas que dibujan un país ideal. Una de ellas es que están prohibidas las grabaciones telefónicas, que son ilegales. Sin embargo, en México todo el mundo espía a todo el mundo, sobre todo en la política. ¿Quién tiene mayores recursos para espiar, para grabar conversaciones telefónicas de empresarios, de disidentes políticos, de periodistas? El gobierno. ¿Por qué Pedro Ferriz finalmente declina, renuncia a su programa en Imagen? Pues porque fue espiado, fue grabado en una relación extramarital, matrimonial, y era un enemigo del gobierno, del sistema. Eso le costó a Pedro Ferriz una gran oleada de críticas, como si fuéramos los mexicanos un país de santos, como si eventualmente surgiera alguna oveja negra que mereciera condena. Entonces las grabaciones se van dando, insisto, están fuera de la ley. O sea, están prohibidas por los códigos penales, por la propia Constitución, pero son prácticas que se dan justamente y se acumulan para cuando haya una campaña política se exploten. ¿Cuál fue el eje de las denostaciones de Donald Trump contra Hillary Clinton? Le dijo, eres una corrupta. ¿Sí? No le probó nada, nunca dijo por qué era corrupta. Sin embargo, eso caló profundamente en una sociedad, la norteamericana, que es también demasiado hipócrita, ¿verdad? En México
los presidentes de la República contenían a los gobernadores para que no hubiera tanta corrupción. Sí, eran cortinas monumentales que le decían al gobernador, al alcalde, al diputado, al senador, al secretario de Estado: si te excedes de ciertos límites, ¿verdad?, pierdes el trabajo. Hoy, el presidente Peña Nieto no es una cortina de contención, es desfogue de la corrupción. Por eso la corrupción nos ha invadido a niveles inéditos en México. De manera que, insisto, son grabaciones efectivamente que en teoría nadie debería practicarlas, pero se dan en México, como se dan muchas otras cosas, como está también prohibida la corrupción porque hay códigos y hay leyes y hay mecanismos que la previenen, que teóricamente la castigan, y sin embargo no ocurre. ¿Qué sucede lo mismo con los guachicoleros? Dicen, bueno, si el gobierno roba y no hay castigo, yo también puedo robar y tendría que ser impune. Sin embargo, vemos que la ley en México también se aplica de una manera discrecional, sobre todo a los indefensos, a los pobres y también a los enemigos del sistema. Y hoy mismo hay un ejemplo en prisión, el Baster Gordillo, que al margen de los delitos probables que haya cometido, el pecado mayor que cometió fue haberse enfrentado con Peña Nieto. Hoy está en la cárcel. Tendría que estar fuera porque no se le han demostrado los delitos. Sí, y ya vimos lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? La amenaza de Donald Trump a Comey de que espero que no me hayas grabado. Y hoy dimos cuenta en el resumen informativo que la organización Wikileaks ofreció $10,000 por las posibles cintas de las conversaciones que mantuvo el presidente Donald Trump con el exdirector del FBI, James Comey, destituido este martes. Arturo González, buenos días. Buenos días Gerardo, buenos días, Marcela, buenos días Luis, Juan Ceballos, y buenos días al auditorio. Creo que toca, Gerardo, un punto fundamental, que es el tema de la legalidad y la simulación, ¿sabe? Porque va de la mano. Es efectivamente una grabación de una conversación privada, es ilegal, salvo cuando se trate de el aparato de inteligencia supuestamente investigando un delito, para lo cual debe haber, según los últimos ajustes a los códigos, una orden de un juez. Es decir, un ministerio público debe solicitarle a un juez permiso para escuchar o grabar las conversaciones de una persona a la que presuntamente se le investiga por un delito. Fuera de ahí, todo lo demás es espionaje político. Y vemos, como en el caso de Durango, la administración anterior, una contratación de equipos sofisticados para espiar prácticamente a quien sea. Lo que llama la atención es que la simulación no solo es, o más bien es primero, de quienes están dentro de este status quo político. Porque al momento que surge la filtración o se da a conocer el contenido de una grabación, el grabado o el espiado se asume como víctima, que en sentido estricto lo es. El problema es que no hay una consecuencia y él no actúa en consecuencia. Si él se asume como víctima, en consecuencia debería ir a presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable por los delitos que operen en este esquema. Y vemos que no ocurre. Lo que ocurre es, por una parte, asumirse como víctima, y segundo, negar, matizar, justificar el contenido de la grabación. ¿Qué tan válido es esto? Pues evidentemente no es válido en términos morales o términos éticos, para que no vaya a sonar de otra forma. En términos estrictamente éticos, políticos, no es esto válido. Ocurre. Pero hay que revisar nosotros como sociedad y obviamente como medios de comunicación qué tanto contribuye este nivel de enjuiciamiento que se hace o linchamiento a partir de esto, cuando a la larga no pasa nada y funcionan estas filtraciones única y exclusivamente
para el golpeteo político y obviamente, en consecuencia, enrarecer más el clima político que de por sí ya está bastante enrarecido, ¿no? Precisamente eso es lo que comenta Alfredo Hernández, gracias por comunicarse, dice, ¿y de qué sirven todas esas filtraciones? Gracias a los procesos electorales nos enteramos de muchas corruptelas de los políticos, sin embargo, a final de cuentas no pasa nada, únicamente sirve para golpear al adversario. Continuamos con este tema luego de una pausa, son las 9:16 a.m. La pregunta, ¿qué opina usted de las filtraciones de información en las campañas políticas y en el ejercicio gubernamental? Llámenos. Del auditorio, a propósito de la pregunta de hoy, que es el tema de la mesa de análisis, ¿qué opina usted de las filtraciones de información en las campañas políticas y en el ejercicio gubernamental? Ignacio dice, me parece que esta es una práctica completamente deshonesta, pero que a final de cuentas nos muestra la realidad de los políticos. María Estela Rodríguez también se comunica y dice, yo me preguntaría quién es el que filtra ese tipo de grabaciones y qué es lo que busca. Evidentemente, denostar al adversario. Sin embargo, a final de cuentas, los ciudadanos nos quedamos como los chinitos, nomás mirando, porque no pasa nada. Bien, ahora, la ley es una simulación, ya lo vimos. Digo, la corrupción está prohibida y se practica. Las filtraciones de grabación están prohibidas y se practican. Pero, ¿qué es lo que sigue después? Es decir, se busca nada más el denuesto del adversario y sin embargo no hay un seguimiento a denuncias que muchas de ellas están bien fundamentadas. Pero no pasa nada, Gerardo. Sí, aquí la ley, más que una simulación, la ley es una norma que debe justamente moldear la conducta tanto de autoridades como de ciudadanos. Es un contrato entre Estado y ciudadanos. Lo que vimos en los debates de candidatos al gobierno de Coahuila, en Saltillo y en Torreón, debieron haber sido no en el Museo de las Aves del Desierto, ni tampoco en el Teatro Nazas. Debió haber sido el debate ante un ministerio público, ¿verdad? Porque fueron denuncias, sí. Todos se denunciaron, de enriquecimiento, de contratos, de múltiples irregularidades. Aquí lo que hay que preguntarnos es cómo reaccionamos individualmente como sociedad, como individuos, como ciudadanos, ante esas denuncias. Y para esto es importante ver qué pasa en el mundo, o sea, no hay que mirarnos permanentemente el ombligo, centrarnos en Coahuila, ensimismarnos en nuestro estado, qué está ocurriendo fuera de Coahuila, fuera de México. En Francia, en las elecciones recientes, el puntero en las encuestas era François Fillon, de los republicanos, del partido de Sarkozy, que fue presidente anterior a François Hollande. Era virtualmente el ganador. Se descubre que recibió un regalo de un traje de 7,000 euros, es decir, 120,000 pesos aproximadamente, y que la esposa y que las hijas habían cobrado cuando él fue legislador. Eso tumbó de la presidencia de Francia a este candidato, a François Fillon, ¿sí? ¿Quién ganó la presidencia? Emmanuel Macron. ¿A quién representa, aplicando el caso francés a México? Macron. ¿Al PAN de allá, que serían los republicanos, o al PRI de allá, que sería el Partido Socialista? A ninguno. La sociedad castigó al equivalente al PRI y al PAN en Francia. Sí. Y es lo que tenemos que hacer en México. En lugar de lamentarnos de que tenemos políticos corruptos, de que la ley no se cumple, de que hay reparto de dinero, de despensas, de tinacos, de que se compran voluntades, de que se compran medios de comunicación, tenemos que ya sacudirnos como individuos, decir basta y hacer lo que hacen otras sociedades. Hay un voto antisistémico en el mundo, un voto contra los partidos tradicionales por corruptos, por incompetentes, porque son los que se reparten los beneficios, y decir ya, gana en Francia Macron con un movimiento en marcha que tiene apenas un año de fundado. Es decir, la sociedad está ya identificando cuál es el problema. Son los políticos, son los gobernantes corruptos, son los partidos que miran para su propio beneficio. Esto que ocurrió en Francia es ejemplar y pues se puede aplicar en todo el mundo. ¿Por qué gana Trump en Estados Unidos? Porque asume un discurso antisistémico.
le pega a los demócratas, le pega al propio Partido Republicano y gana la presidencia. Es decir, hoy el mundo se está moviendo fuera de los partidos, fuera de los gobiernos, y están decidiendo las elecciones los ciudadanos, ¿verdad? Sí, pero ¿qué pasaría aquí en México? Digo, en Francia hubo una opción viable. ¿Qué opción tendríamos aquí en México, Arturo? Pero, digo, hasta cierto punto llega la comparación. Digo, la sociedad francesa no es la sociedad mexicana. Claro. Hay una gran diferencia, yo diría 200 años de diferencia, ¿no? Empezando porque ese acto de corrupción que fue denunciado, pues aquí no pasaría absolutamente nada. Claro. No tiene nada que ver con que regalen un traje. A eso me refiero. O sea, ¿cómo reaccionamos? Exacto. Si en México la ley no se aplica, entonces apliquemos nosotros el derecho de elegir. El político de México, y no hay que tampoco denigrar a México frente a Francia. No. México tiene también sus valores, México tiene también una sociedad pensante, y la analogía la aplicaba yo justamente haciendo la diferencia de sistemas democráticos y políticos. El sistema francés es distinto al nuestro por razones culturales históricas. Lo importante es, insisto, que reaccionemos como individuos indignándonos frente a los actos de corrupción. ¿A qué le teme el gobernante? ¿A una publicación de cualquier periódico? No, la ignora. Es a Peña Nieto. A una crítica en este programa, tampoco. Le entra por un oído, le sale por otro. ¿A qué le temen los políticos? A las urnas. Le temen al voto. Los Moreira en Coahuila ya fueron sentenciados por la sociedad y los halló culpables por 12 años de mal gobierno. Falta el juicio de las urnas, que va a ser el 4 de junio. Pero no los ha hallado culpables, Gerardo. No, sí. La sociedad sí. Te voy a decir, bueno, a ver, sociedad, no, sí, espera, pero tú dices, es en las urnas donde se cobra la sociedad, ¿sí? Pero fueron 6 años de Humberto Moreira, bueno, 5 y 1 de Torres López, ¿no? Luego gana Rubén Moreira. A Humberto Moreira no le cobraron, a pesar de que se supo antes de su salida del problema de la megadeuda. Pero muy poco antes, porque se sabe en vísperas de las elecciones. 2011, aquí viene Ernesto Cordero. Entonces ese tema no caló. Pero y entonces, ¿cómo no ha calado en las elecciones para presidente municipal? Porque finalmente el PRI es supremacía dentro del Estado. Aquí lo que ha ocurrido en Coahuila es un diseño electoral perverso. Separan las elecciones para poder echar toda la carga presupuestaria a una elección. En Coahuila no había elecciones concurrentes de gobernador, de alcaldes ni de diputados desde 2005. Es decir, hace 12 años. ¿Qué hacen ellos? Dicen, bueno, separa la elección de gobernador, separa la elección de diputados, separa la elección de alcaldes, y la maquinaria, el voto duro clientelar, se encarga de ganar las elecciones. Yo insisto, lo que yo preveo para el 4 de junio es un hundimiento, un desfondamiento inédito del PRI, justamente por la suma de 12 años. El tema de la deuda, contra lo que el gobierno suponía que se iba a olvidar, es el tema recurrente y el tema central en estas campañas políticas. Son más de 40,000 millones de pesos, cuyo destino ignoramos todavía hoy. Entonces, los Moreira no llegan gratuitamente al poder y se instalan. Los dejamos que se instalaran. Los empresarios, los medios de comunicación, ¿sí?, los poderes fácticos, ellos llegan aprovechando una coyuntura, se instalan y basan su hegemonía corrompiendo. Arturo. Varios puntos. Uno, creo que yo no diría que la reacción tanto en Francia como en Estados Unidos sea antisistémica. Creo que es más bien anti-establishment, o sea, una situación que lleva cierto tiempo y que por lo tanto la gente opta por una cara nueva, un rostro inusitado, etcétera. Pero no diría antisistémico, porque a fin de cuentas el sistema prevalece. Lo que pasa es que se van los de siempre y llega un rostro distinto, fresco, digamos, que no tiene tanta trayectoria. En el caso de Donald Trump, pues es un empresario que se ha valido del sistema para mantener su posición económica y hoy aprovecha cierto desencanto que hay en un grupo de la población que se siente abandonado por las políticas neoliberales progresistas de Barack Obama
y que decide que Donald Trump es quien lo va a sacar de esa situación. En el caso de Francia, es un poco de castigo a los tradicionales que han gobernado los últimos años, que son el Partido Socialista de François Hollande y los republicanos, el partido de centro derecha de Sarkozy. Y se van por esta vía de centro, que es Emmanuel Macron. No es antisistémico, yo creo que es más bien anti-establishment. Punto número 1. Punto número 2, respecto a la situación en México. Los partidos o candidatos, a pesar del juicio de un sector, del juicio muy duro de un sector de la sociedad, como es el que pesa hoy sobre los Moreira, que no creo que sea generalizado, creo que es de un amplio sector de la población, pero no de toda la población, ganan elecciones por un aparato clientelar. Y por que hay un sector de la población que aún y con todo que puede estar molesta, no entiende el valor del voto. Yo creo que a ese sector de la población es a donde dirigiría el mensaje que da Gerardo. Es decir, ese sector que no está conforme con la situación actual de Coahuila, que sepa que hay una forma de manifestarlo, que es votando. Y obviamente, pues, votando para que no se mantenga la situación. Creo que a fin de cuentas es esta estructura a grandes rasgos lo que permite luego que se mantengan en la cabeza de la estructura política partidos, a pesar del juicio que puede haber de un sector de la ciudadanía. Y hay una falta de parte de otros sectores de la sociedad, aquí hay una autocrítica de medios de comunicación, opositores, liderazgos políticos no partidistas, de no incidir lo suficiente para romper esta dinámica de la alimentación del clientelismo a partir de los recursos públicos. Creo que ahí es donde hemos fallado en esta parte del sector de la ciudadanía, de no evitar o no denunciar lo suficiente la alimentación de ese voto, de ese aparato clientelar que le permite a los partidos dominantes, o en el caso de Coahuila el PRI, mantenerse en el poder. Bien, son las 9:34 a.m. Continuamos con este tema luego de una pausa. La pregunta de hoy: ¿qué opina usted de las filtraciones de información en las campañas políticas y en el ejercicio gubernamental? Ese es el tema que abordamos con Arturo González, periodista y titular de Periférico en Contexto, subdirector editorial del Siglo de Torreón, y Gerardo Hernández, también periodista y director de Espacio 4. Siga con nosotros. Minutos más comentarios con relación al tema de la mesa de análisis, filtraciones en campaña y en el ejercicio gubernamental. Nuestros invitados Gerardo Hernández y Arturo González. Y esto es lo que nos dice en Radio Escucha, que se comunica a través del WhatsApp, Armando González, y él nos dice lo siguiente: muy interesante este tema, pero lo malo es que no pasa nada, la corrupción no se castiga en este país, y después de que se denuncia, los ciudadanos esperamos un nuevo golpe y un nuevo escándalo. A ver, yo quiero preguntarles algo y volver al tema de las filtraciones, que fue lo que le dio lugar a esta conversación. Cuando escuchamos a los candidatos hablar en la intimidad de una llamada telefónica, podemos escuchar a la persona que verdaderamente es, porque luego tienen un lenguaje, por cierto, florido, muchos de ellos, o sea, tienen un lenguaje que no sorprende, pero que sí choca un poco, ¿no? Sobre todo por las investiduras que les ha tocado representar a cada uno de ellos. ¿Es la verdadera cara del candidato? No necesariamente. Sí, la es. Yo creo que no es. Los políticos tienen la característica justamente de engañar. Si el político tiene que en su esencia, en su ADN, ese impulso vital, ¿sí? Es el enmascaramiento, es la ocultación. Independientemente del partido. Del que sea, claro. Sí. Si es condición humana. Es la persona. Es el poder. Dice Vargas Llosa, el poder
no vuelve corrupto al político, simplemente lo desenmascara. O sea que la corrupción ya estaba ahí. Por y entonces supuesto. estás en contra Eso, de los enciclopedistas entonces, que dicen que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es lo que lo corrompe. Hay que matizar, y en el fondo el individuo responde a su formación ética, a su formación moral, a sus principios. Insisto, el hogar educa y la escuela enseña. Uno sale de su hogar con principios, con valores, que no necesariamente los aplica, justamente porque es ya su libre albedrío el que determina el comportamiento final. Esta charla que se filtró en otra ocasión entre Raúl Salinas de Gortari y Adriana Salinas de Gortari, la pugna por el dinero, más que por la cohesión familiar, más que por los principios, es lo que delata cómo es el político, y el político varía según la cultura de cada país. En México tiene políticos, la corrupción existe en todo el mundo. Si vemos el ranking de Transparencia Internacional, vemos que Suiza, Holanda, Suecia tienen también corrupción, pero va de grados a grados de corrupción. O sea, en México la hay, pero este pantano del que hablaba el periódico El Economista, refiriéndose a Peña Nieto de que no entendía que el problema de México es la corrupción, se está ahondando y se está expandiendo. Nunca había habido en México un presidente en el cual la corrupción tuviera tal grado de inmundicia, tal grado de penetración, sobre todo en la política. Y esto es lo que estamos viendo. Hay una gente que dice que no pasa nada. Hagamos que pase. O sea, si nos asumimos como sujetos pasivos, los ciudadanos, y que únicamente el político, el gobernante de cualquier partido tiene el poder de decisión, estamos muy mal, pésimamente mal. O sea, el cambio viene de la sociedad, somos mayoría los ciudadanos, la Constitución lo determina, el pueblo es el que se debe dar el régimen político que quiera y lo puede modificar en cualquier momento. Pero no hay una conciencia cívica y política mayoritaria. Bueno, hay que generarla. El ciclo del PRI se acabó. ¿Sí? Se agotó. No hay ningún partido en el mundo que sea tan longevo. Y podríamos decir, bueno, es que ha habido buenos gobiernos. Pues ha habido buenos y malos. Pero en este caso predominan los malos. Tenemos una deuda, inciso, de 40,000 millones de pesos. Hoy descubrimos que el gobierno invirtió en FICREA 150 millones de pesos que se perdieron. Que el Tribunal de Justicia... No, y que FICREA dice que no se quiere entrar. Que a ellos no les llegaron. ¿No? Y el tribunal también mete otros 150 millones de pesos que no son del tribunal, contra toda la ley, ¿verdad? Y ahí estamos, hagamos que cambie esto. Nosotros, no le dejemos a los políticos esa potestad, porque nunca van a cambiar. Claro. Arturo. Yo creo que hay un camino dentro de los trayectorias políticas que van moldeando y van haciendo que una persona de pronto, al pie de una candidatura o al pie de de un cargo de elección popular, tenga sobre sí una serie de irregularidades, de actos antiéticos, de actos ilegales, y que en parte es, bueno, por haber aceptado que ese es el camino que se tiene que seguir, porque efectivamente existe ese camino. Y lo hemos visto. De pronto, luchadores sociales que terminaron en las filas del PRI y que desde su posición de luchador social parecía una persona intachable, una persona que defendía los más altos valores políticos y cívicos, y dentro de la estructura del PRI, por decir el caso del PRI, pero puede ser otro partido, terminó de pronto embarrado de ese pantano. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una forma en la que funcionan las cosas dentro de ese partido, porque efectivamente hay una forma en la que como funcionan las cosas dentro de la estructura política, y que te obliga hasta cierto punto a seguir el camino. Pero hay una decisión y una voluntad de quien se para frente a esa estructura y en vez de transformarla o intentar transformarla, se deja llevar. Y dice, ok, este es el camino, pues bueno, ni modo, hay que hacerlo.
y termina de pronto ese luchador social, por citar un ejemplo, que enarbolaba los más altos valores cívicos y políticos en un momento de su vida, termina convertido en ese político corrupto que hoy forma parte del imaginario de la sociedad. Yo creo que son dos cosas, es esa estructura que existe y por otra parte la voluntad de quien asume que así es y que ni modo y que se deja llevar y alcanza de pronto la presidencia municipal, la diputación, la gubernatura o incluso la presidencia de la República. Y que desde arriba, obviamente, si abajo cuando tenía estos ímpetus no transformó o no intentó transformar y se dejó llevar, pues arriba mucho menos. Sí, claro. Aquí una cuestión también, ¿por qué López Obrador está hasta arriba en las encuestas? Hasta este momento no le han demostrado un acto de corrupción, uno solo. Quizá a adláteres de él, sí, con grabaciones de Bejarano y esos últimos casos. Pero si hubiera existido hace 6, 12, 18 años algún testimonio fehaciente, comprobable, real, de un acto de corrupción de López Obrador, se lo hubieran explotado desde un principio. Claro. ¿Qué han sacado? Pues que bloqueó instalaciones de Pemex, que hubo incendios. Ha sido dentro de esta vena social de López Obrador. No digo que sea impoluto, que sea intachable. Nadie lo es, sea político, sea periodista, sea lo que sea. Nadie lo es. Aquí en México lo que tenemos, insisto, es un sistema ya caduco. Un presidente que tiene un 12% de aprobación. En Coahuila, una encuesta de Reforma de marzo dice que el 90% de la sociedad quiere un cambio en la conducción política del Estado. Un tema de López Obrador es que dice el PRI los empobrece y también el PAN los empobrece y luego recurre a ellos por votos. Y es cierto, es un sistema viciado, el nuestro, el electoral. Entonces, insisto, la facultad de cambio la tenemos los electores, no los partidos políticos. Nos educaron desde hace muchas generaciones a depender del gobierno en todo. El gobierno tenía recursos para todo, tenía soluciones para los problemas más profundos incluso. Pero ¿qué ocurrió? México creció en unas cuantas décadas de 30 a más de 120 millones de personas. El modelo se mantuvo hasta que se hundió. Dando respuestas. Pemex quebrado, el gobierno súper endeudado, la sociedad empobreciéndose, y eso tiene que cambiar de una manera radical, pero dentro de los cauces institucionales. Difiero de Arturo, el establecimiento es el sistema. El votante va contra el sistema, contra sus políticos que representan al sistema y que ejercen el poder. Pero dentro de las reglas del juego político. De ahí las terceras vías. La tercera vía de Tony Blair, que gana la presidencia al Partido Conservador, que hace una gran presidencia. Dentro de esa misma línea de tercera vía, dentro del sistema partidista, Bill Clinton también es una expresión de estas terceras vías que no tienen la solución las fuerzas tradicionales de izquierda o derecha. Luego todo el mundo se corrió al centro, que es el espacio más cómodo para todos. De ahí ese centrismo provocó al final posiciones extremistas como Donald Trump en Estados Unidos, lo estamos viendo hoy mismo, claro. Y como Marine Le Pen en Francia. Entonces, insisto, quien tiene la fuerza, el poder de cambiar las cosas somos individualmente nosotros y el conjunto de la sociedad en las urnas. Yo creo que antisistémico sería no creer en el modelo electoral que está y decir, esa no es la vía. O sea, es decir, no voy a ni siquiera legitimar con mi voto un modelo que está podrido. Pero el sistema no es únicamente el sistema electoral. No, bueno, el sistema forma parte de un sistema. Del sistema político. Es el sistema político. El sistema de partidos. Porque incluso el mismo sistema electoral está cuestionado. Por supuesto. Si hacemos un contraste del IFE de Waldenberg contra el INE de Córdoba, es la deformación total del organismo electoral que no genera certidumbre. De todas maneras, la alternativa que se plantea a esta tercera vía es por ese mismo cauce y con ese mismo árbitro y con esos mismos partidos.
para poder cambiarlos desde político. Dentro. Claro, entonces no es antisistémico. Bien, si quisiera, si fueran tan amables, porque ya nos quedan escasos 5 minutos, que pudiéramos retomar el tema de lo que es propiamente las filtraciones de información en las campañas políticas y en el ejercicio gubernamental, porque aquí hay una muy buena pregunta que nos hace Esther Gómez. Dice, ¿y quién es la mano que mece la cuna? ¿Quién es quien filtra todas esas informaciones? Porque se sabe quiénes son los protagonistas, pero no se sabe quién es el director. Pregunta Esther Gómez. Bueno, hoy hace un momento lo tocó Gerardo, quien tiene la capacidad y los recursos en primera instancia de poder de grabar a un gran número, porque no es grabar a una sola persona, es grabar a un gran número de personas con cierto interés político y luego establecer o hacer estas producciones y mandarlas para golpearlo en el momento preciso cuando sea una campaña. Que muchas veces fuego amigo. Puede ser, pero quien tiene los recursos y el aparato de entrada es el gobierno. Sí. O sea, hay una partida presupuestal y hay recursos que se invierten en la compra de esos equipos bajo la justificación de el aparato de inteligencia. Sí. Que todo gobierno debe tener para combatir conductas antisociales, pero que se utiliza en realidad para el golpeteo político, claro, como ya lo hemos visto, como fue el caso de Durango, insisto. Quien tiene esos recursos es el gobierno, pero no nada más puede ser el gobierno, o no nada más el gobierno de Coahuila, por decir. Puede ser un gobierno de otro estado con las posibilidades de hacerlo, que a lo mejor sea de otro partido. A ciencia cierta no se puede saber, pero una forma de comenzar a construir una respuesta es viendo quién es el beneficiario de estas grabaciones y o quiénes son, porque pueden ser 2 o 3 grupos, ¿no? Sí, el espionaje es una práctica histórica también en el mundo. No solo es espionaje político, también hay espionaje industrial, sí, intelectual, etcétera. Estamos ante un fenómeno de competencias. En unos casos mercantiles, en otros casos como el que nos ocupa político, electorales. ¿Quién es el principal interesado en mantenerse en el poder? Quien lo ostenta actualmente, el gobierno. Del PRI, del PAN, del PRD, del partido que sea. Son recursos que el Estado mexicano tiene justamente para preservar su seguridad interior, su soberanía, pero del cual se abusa justamente para espiar a empresarios, a periodistas, a líderes de opinión, a líderes religiosos, ¿verdad? Para tenerlos ahí almacenados. Ya las tecnologías permiten espionajes masivos, ya no línea por línea, ¿no? Se intervienen líneas telefónicas masivamente, y hay sistemas que decodifican y que organizan y que clasifican. Entonces, dicen, bueno, vamos a espiar a fulano de tal. Puede ser dentro de 3, 4 años alguna figura política o aspirar a un cargo relevante. Grábalo. Si es candidato, pues entonces ya es lo que le grabaste, pues nada más te vas al orden alfabético y dices de la A o la Z, cualquier nombre, ese. Y hay un menú de mucha gente que está grabada o que estamos grabados, ¿verdad? Yo, si me graban a mí, pues sería muy aburrido. Yo creo que se dormirían ahí los espías, porque realmente no aporto telefónicamente nada. Pero es una práctica común en México, que no por común es justificable. Claro. ¿Verdad? En México hay 2 delincuencias, la política y la delincuencia criminal. Es más deleznable la política porque actúa con todas las ventajas, sí, de impunidad, de no ser castigado. Y con recursos públicos. Sí, así es, o sea, es el abuso extremo. Tenemos una gran cantidad de comentarios del auditorio. Nos dice Estela Segura, tiene toda la razón Arturo, de que si ya vienen de un partido, no se pueden cambiar porque ya traen una línea de muchos años y cambiarle es inútil. Y como dijo ahorita, o te quedas o te vas. Yo creo que ahora, por medio de las asociaciones civiles, se debe tratar desde un punto de fuera, corregir las leyes de acuerdo a lo que el pueblo necesita.
También Radio Escucha comenta: ¿qué podemos esperar de los candidatos y los punteros? Recortan el peor rostro de la corrupción. Por un lado, Miguel Riquelme, que refleja el rostro más horrible de la corrupción de los Moreira, y por otro lado, Anaya, el rostro del calderonismo. Si queremos terminar con los lastres que aquejan a nuestra sociedad, debemos dejar de contaminar a nuestra patria con tanta corrupción. Yo no creo en el sistema de ninguna especie. También por WhatsApp este comentario: felicidades por el programa y los participantes, pues se ilumina y aclara la realidad que hemos vivido desde hace 88 años. Gracias. También Jesús Gómez dice: saludos a todos. La diferencia entre democracia y dictadura es: en la democracia el ciudadano escoge a sus verdugos, y en la dictadura ya nacen con los verdugos que jalan la palanca, es lo que dice Jesús Gómez. Tenemos más comentarios, lo que ya no tenemos es tiempo, más que para agradecer a nuestros invitados, Gerardo Hernández, Arturo González, su presencia en esta mesa de análisis. Gracias, Juan. Gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Bien, Marcela Pámanes, gracias a Luis Gerardo Astorga en los controles, al equipo de Noticieros GREM, pero principalmente a usted por el privilegio de su amable compañía. Yo soy Juan Ceballos Aspe y le deseo que pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!